Buenos días, amigos y hermanos. Es, como siempre, un gozo y un privilegio que el Señor nos concede en su día poder estar cantando alabanzas a Él, humillando nuestros corazones. Así que gocémonos también en este momento de oír su palabra. Quiero me acompañen, por favor, en la lectura en Lucas capítulo 11. Estaré leyendo la porción de Lucas 11, versos 37 al 54, para que me sigan allí en la lectura. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Oremos. Padre eterno, agradecidos, Señor, estamos por concedernos este momento, porque entendemos que es un privilegio, Señor, que nos das al poder oír tu palabra. Y como oraba nuestro hermano, Señor, rogamos que en tu misericordia obres, Señor, en nuestros corazones por tu Espíritu, que tu palabra, Señor, sea abierta a nuestros ojos, que tu Espíritu nos ilumine, Señor, abra los ojos de nuestro entendimiento, traiga arrepentimiento y salvación, Señor, en medio de nosotros. Rogamos porque tú obres, rogamos porque bendigas esta misión, esta tu obra, Señor, en medio de este sitio, que tu nombre, Señor, sea exaltado.
Oramos estas cosas por Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, hemos leído nuevamente el pasaje para recordar el contexto de lo que hemos estado mirando. Este episodio que leímos acá sucede en la casa de un fariseo, como leímos nuevamente y como recuerdan de hace 2 semanas. Y este fariseo invitó a cenar al Señor Jesús. Pero al entrar en la casa, el Señor pasó directamente a la mesa y se sentó a la mesa. Pero el fariseo se asombró y se extrañó de que Jesús no se lavara ceremonialmente antes de cenar. Allí entonces tenemos las palabras del Señor, con las que les hace notar a él, a este fariseo y a sus invitados, la necesidad de concentrarse en limpiar lo externo sin darle prioridad a lo interno. Y decíamos, ¿cierto?, que desagradable es que a usted le pasen una bebida y usted note que el vaso por dentro está sucio. Asimismo, es necedad presentarnos delante de Dios muy adornados y bonitos externamente, pero internamente sin habernos purificado como debemos. También el Señor, dijimos, comenzó a denunciar las prácticas religiosas de los fariseos con los ayes. Dijimos que estos ayes, estos ay, son lamentos, son expresiones de lamento, sí, pero expresiones condenando lo vacío de sus prácticas, lo vacío de la religiosidad que tenían ellos, lo vacío e hipócrita de su adoración y de su forma de buscar a Dios y de enseñar a otros a buscar a Dios. Luego de enseñarles cómo se concentraban únicamente en asuntos ceremoniales poco trascendentes, mientras que al tiempo dejaban lo más importante, que era amar a Dios y al prójimo, los 2 principales mandamientos. Luego de mostrarles que ese amor que ellos tenían por lucirse, por ponerse en los primeros sitios, ese amor por sí mismos realmente era más grande que el amor que tenían hacia Dios, aunque ellos pretendían que era lo contrario. Obviamente esto era una hipocresía. Y luego de explícitamente decirles hipócritas porque hacían todas estas cosas, ¿cierto? Luego de decirles hipócritas porque eran como sepulcros blanqueados, escondidos, que aparentemente las personas podían andar por ese terreno, pero realmente estaban contaminándose. Luego de eso, viene lo que tenemos acá. En esta mañana nos concentraremos en los versos del 45 al 54. De esta manera tenemos la segunda parte de los ayes contra la hipocresía. Ayes contra la hipocresía, segunda parte. Primero, la hipocresía de mandar y no hacer. Verso 45. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Anteriormente no sabíamos cuáles eran los invitados. Había el Señor hablado al fariseo, se había mencionado únicamente al fariseo, pero ahora notamos que entre los invitados que estaban allí cenando con el Señor había intérpretes de la ley. Seguramente también había más fariseos y por eso el Señor se dirigía en general. Estos intérpretes de la ley eran expertos en la ley mosaica, expertos. Ellos eran maestros de Israel, o como en algún otro momento dijimos, ellos son doctores de la ley. Han estudiado hasta el nivel más alto todo lo concerniente a la ley, especialmente a las interpretaciones dadas por los ancianos de Israel.
Sí, conocían la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios, y eran expertos en todas las cosas que los ancianos de Israel habían dicho acerca de esa ley. Ahora, cuando nos ponemos a ver todas las cosas que ya ha dicho Cristo, es realmente extraño que después de las 3 denuncias, de los 3 ayes que ya vimos, ninguno de los asistentes hubiera dicho nada. Es extraño que después de que explícitamente les dijera, hipócritas, ustedes hacen esto, necios, ninguno de ellos pues respondiera, cuestionara, dijera nada. Dice un comentarista que esto se puede deber a la sabiduría y las formas de las palabras del Señor, que fácilmente está mostrando el pecado sin que nosotros lo rechacemos, sino que entendamos y recibamos esto. Pero aún así, el pasaje no está diciendo nada al respecto. Puede que dentro de su corazón estuvieran hirviendo de ira. Lo veremos más adelante con su reacción. Pero en este caso, la escritura sí nos habla en el verso 45 de uno de los intérpretes de la ley, que sintiéndose aludido, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Esto es que se sintió afrentado o maltratado o insultado con lo que el Señor les reprochó a los fariseos. Él puso el reclamo. Puede que no de una mala manera, pero le dijo: Señor, ¿cómo nos vas a incluir en esto? Al hacer estas amonestaciones, también nos estás insultando a nosotros. Recordemos en este punto también, como dijimos en el sermón anterior, que aunque este es un pasaje duro y las palabras del Señor son palabras duras, directas, firmes, estas palabras muestran la misericordia de Cristo para con estas personas, porque ellos están cegados en su maldad, porque ellos están viviendo estas cosas y muchos de ellos también están ciegos, no saben realmente lo que está pasando. El Señor estaba arrojándoles de su luz. Otros conscientemente vivían en su hipocresía, pero el Señor les está mostrando su luz para que puedan ver su maldad. Dice un pastor al respecto lo siguiente: el falso amor que llama grosero decirle a alguien que está en un error no haya apoyo en el lenguaje usado por nuestro Señor. Él llama a las cosas por el nombre correcto. Él sabía que las enfermedades agudas necesitan remedios severos. Él quiere que sepamos que el más verdadero amigo de nuestras almas no es el hombre que siempre nos dice cosas bonitas y que está de acuerdo con todo lo que decimos, sino aquel que nos dice la verdad, aquel que nos muestra en lo que estamos fallando. Así que, lejos de entender este pasaje, claro, son amonestaciones firmes y duras, pero lejos de pensar que el Señor está haciendo algo negativo, el Señor Jesús está mostrando su misericordia a estas personas. Y entonces al intérprete le dice, algunos pensarían, bueno, después de que el intérprete le dijo esto, el maestro se retractará o les dirá: no, sí, tienen razón, solo son ellos los que están en hipocresía, no ustedes. No, el Señor, con sus palabras firmes, verdaderas, con sus palabras que llegan al alma, se dirige ahora a ellos y les dice: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Con esto se reprende a los intérpretes, como dice el puritano,
por hacer que los servicios religiosos fueran más gravosos o pesados para los demás, pero más fáciles para ellos mismos de lo que Dios los había hecho. En esto eran ¿qué? Hipócritas. En esto estaban cargando a las personas con prácticas muy pesadas o difíciles de llevar. Y por eso el Señor los reprende, por eso el Señor se dirige a ellos con esta denuncia. Ellos mismos no querían llevar estas cargas. Buscaban formas para evadirlas, buscaban formas para esquivarlas, pero a los otros se las clavaban con todas, las ponían en ellos con todos. Esto es hipocresía. De hecho, la palabra que aquí se usa para carga se refiere a algo que está más allá de la capacidad de cualquiera para poderlo llevar. No estamos hablando de una maleta pesada, no estamos hablando de un galón de pintura, estamos hablando de una carga, por ejemplo, semejante al peso de un barco, de un carro, algo que está absolutamente fuera de la capacidad de cualquiera para llevarlo. Ahora, aquí es necesario que aclaremos que estas cargas a las que se refiere el Señor no son la palabra de Dios. Cristo no está diciendo que ellos le ponen carga a las personas predicándoles o enseñándoles los mandatos de Dios. No, eso no es lo que Cristo les está reprochando. Cristo les está reprochando que ellos les ponen cargas a las personas al querer forzarlos y exigirles para que ellos cumplan todas las interpretaciones rabínicas de la ley que eran conocidas popularmente como la tradición de los ancianos. La tradición de los ancianos, esta cosa en la que dijimos anteriormente que ellos eran expertos en todas las diferentes interpretaciones que los antiguos habían hecho de la ley, pero que a la hora de la verdad no era palabra de Dios, era palabra de hombre. Eso era lo que ellos enfatizaban y con lo que cargaban a las personas. Ya leímos anteriormente Marcos capítulo 7:3. Ya leímos anteriormente que dice en Marcos 7:3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Dijimos que se aferran a la tradición de los ancianos. ¿Qué es esto? Muchas cosas que ellos tomaron para guardar, pero que no están mandadas explícitamente en la palabra de Dios. No son palabra de Dios. Un pastor, citando a otro teólogo, nos da algunos ejemplos de esto. Dice, ellos, por ejemplo, en el día de reposo, enseñaban que un hombre no puede llevar una carga en su mano derecha, o en su mano izquierda, o en su pecho, o en su hombro. ¿Por qué? Porque esto sería pecado y estarían quebrantando el día de reposo. Estarían profanando el día de reposo. Pero, dicen ellos, la podían llevar en el reverso de su mano, o con su pie, o con su boca, o con su codo, o su oreja, o en su cabello, o en su billetera si se lleva boca abajo, o entre su billetera y su camisa, o en su zapato, o en su sandalia. Entonces, de este tipo de cosas es que estamos hablando, que ellos cargaban a las personas. O sea, no estamos diciendo, el Señor Jesús no les está cuestionando porque enseñaran el cuarto mandamiento y les dijeran a las personas
que habían de acordarse del día de reposo y que debían santificarlo y debían consagrarse al Señor. No, el problema es el montón de cargas que ponían, ¿sí? No simplemente enseñaban que no habían que trabajar, no, sino que si cualquier cosa que ellos llevaran en su mano izquierda o derecha, eso era trabajo. Entonces profanaban el día de reposo. Y entonces venían un montón de excepciones, ¿sí? Pero si usted lleva aquí a una cosa, no sé qué cosa realmente estarían pensando. ¿Qué cosa uno puede cargar en su oreja? O sea, si tengo unos aretes, ¿eso es trabajo? Bueno, el punto aquí es justamente eso, que ellos entraban en tantos pormenores y particularidades y reglas y excepciones que empezando uno no se las puede memorizar todas. Y entonces la persona que verdaderamente quería cumplir la ley empezaba, si hago esto estaré bien, estaré mal, estaré pecando, si llevo mi Biblia debajo del brazo, ¿será que entonces estoy trabajando? O aquí o allá. Entonces, todo esto cargaba a las personas. No solo era lo que estaban mandando, sino que el tener que saber todos los pormenores de las reglas que ellos ponían por sobre la Biblia, eso era una carga. Eso era una carga que estaban poniendo, pero que además ellos no querían llevarlos, como los abogados hoy en día. De hecho, esta palabra que se usa para intérpretes de la ley, en la versión inglesa de la Biblia se traduce con la misma palabra que usamos para abogados. Abogados. ¿Ellos qué eran? Expertos en la ley, o sea, abogados. ¿Y qué hacen muchas veces los abogados? ¿Sí? Claro, conocen la ley, pero conocen las formas para justificar de una u otra manera una cosa y decir, este es inocente. O en el caso de ellos, decir, no, yo no estoy faltando al día de reposo porque la carga la llevé con la parte inversa de mi mano. Bueno, el hecho es que ese era justamente lo que el Señor les estaba mostrando. Señor les estaba mostrando que ponían un montón de cargas y cosas que no eran la palabra de Dios. Pero además de ponerlas, ellos no las llevaban. Mateo 23, versos 2 al 3 dice lo siguiente. Recordemos que en Mateo 23 está el otro pasaje de la Escritura en donde el Señor reprocha y denuncia las acciones de intérpretes y fariseos, que hay otros ayes allí muy similares a estos. Empieza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claramente el Señor en Mateo introduce lo que ellos están haciendo. Son expertos en la cátedra de Moisés, en sus mandamientos, en las leyes. Todo lo que ellos dijeran de la palabra de Dios había que guardarlo. Pero cuando ya ponían todas estas cargas, resulta que a la hora de la verdad ellos decían y no hacían. A la hora de la verdad, y como decimos ahorita, ellos eran como el cura que predica y no aplica. Estas personas ponían cargas innecesarias en las conciencias de las personas. Les hacían sentir que con todo lo que hacían, pecaban. Si camino más de 10 pasos, ya violé el día del Señor. Si hago esto, violé el día del Señor. Si me dio hambre el sábado, entonces violé el día del Señor. Todo era una carga, pero recordamos que al contrario, el Señor Jesús no vino a poner cargas innecesarias sobre las personas, sino al contrario, a quitar sus cargas. Y por eso Cristo llama a todos y dice, venid a mí los que estáis trabajados
y cargados, y yo os haré descansar. Yo haré ligera tu carga, dice el Señor, al contrario de estos. Estos eran los maestros de Israel que habían de guiar al pueblo hacia Dios y hacia el Salvador, hacia el Mesías, pero estaban poniendo más carga sobre ellos. Y qué importante es, amigos y hermanos, entender los mandatos del Señor. Qué importante es entenderlos. La labor de ellos era importante en cuanto explicaran la palabra del Señor, pero aún más que entenderlos, es importante obedecerlos. Obedecerlos. Miren lo que dice Mateo 5:19. Mateo capítulo 5, verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Ellos estaban obviamente siendo muy pequeños, nulos diría yo, en el reino de los cielos, porque no estaban guardando los mandamientos y estaban enseñando cosas a los demás para desviarlos. Es un gran pecado pretender enseñar a otros y exigirles a otros algo que nosotros mismos no practicamos. Y ahí está la hipocresía de estos intérpretes de la ley, y ahí está lo que nosotros también debemos analizar en nuestras vidas, que no estemos haciendo lo mismo que ellos, que no estemos mandándoles a otros, enseñándoles, tratando de ponernos por encima de ellos, enseñándoles o forzándolos a hacer cosas que nosotros no hacemos. Y esto no solo aplica para los maestros de Biblia y pastores. Claro, en primer lugar a nosotros, pero esto aplica para todos los padres y madres. Esto aplica para todos nosotros que podemos en algún momento exigirle a nuestros hijos y hasta disciplinarlos porque cumplan algo que nosotros no hacemos. En esto debemos ser cuidadosos porque ahí estaremos provocando a ira a nuestros hijos. Debemos arrepentirnos de eso y debemos mostrarles con nuestro ejemplo realmente más allá que solo con nuestras palabras. Esto aplica a los esposos que exigen que las esposas hagan cosas, pero ellos mismos ni con el mínimo esfuerzo las intentan hacer. Eso es hipocresía. No hay mejor lección que aquella que se da con el ejemplo. Así que esforcémonos por ser el ejemplo de nuestros hijos, de nuestras esposas y de cualquiera que esté bajo nuestra autoridad. Y esforcémonos de que si le estamos enseñando a alguien cómo seguir a Cristo, nosotros también sigamos a Cristo de esa manera que estamos enseñando. Debemos ver también que en todos nosotros hay algo de hipocresía y arrepentirnos. Segundo, la hipocresía de honrar lo que no se vive. La hipocresía de honrar lo que no se vive. Verso 47. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros.
Para entender un poco mejor lo que el Señor les reprocha aquí, vamos a volver al pasaje paralelo en Mateo 23. Si vamos a Mateo 23, 29, nos dice lo siguiente. Mateo 23, 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Noten que es la misma denuncia. Edificáis los sepulcros de los profetas, pero nos da más información. Adornaban los monumentos de los justos y creían que si ellos hubieran vivido en la época de los profetas, no los hubieran asesinado o no hubieran sido cómplices. Pero el Señor denuncia que se creían superiores a sus antepasados porque embellecían o edificaban o redecoraban las tumbas de los profetas y trataban de honrarlos, diciendo, nuestros antepasados los mataron, y ellos creían que ellos eran diferentes a sus antepasados, pero no eran diferentes. Eran exactamente iguales, si no peores. Se les reprende por fingir veneración a la memoria de los profetas que sus padres mataron, cuando en realidad odiaban y perseguían a todos aquellos que en su época les fueron enviados con la misma misión para llamarlos al arrepentimiento y guiarlos hacia Cristo. Ellos pensaban que honrar las tumbas de los profetas, quienes fueron muertos por los antiguos, los hacía mejor que sus antepasados. Pero la realidad era que lo que ellos hacían terminaba confirmando que eran iguales o peores a sus antepasados. Por ejemplo, sabemos que ellos mataron al profeta escogido por Dios, al ungido, al Mesías, a Cristo mismo, que fue donde están ellos y justamente está haciendo esto. Los está señalando su maldad. Está siendo el enviado de Dios para mostrarles sus pecados. Un pastor dice, ellos profesan honrar la memoria de los profetas mientras que vivían en exactamente la misma forma que los profetas habían condenado. Ellos abiertamente pasaban por alto su consejo y enseñanza y aún así pretendían respetar sus tumbas. Esto es una hipocresía. La forma de honrar a los profetas no era embellecer las tumbas. La forma de honrarlos era obedecer a todas las amonestaciones que habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no querían obedecer a la palabra de Dios. Ellos querían poner adicionales a la palabra de Dios, pero no obedecerla. Verso 49. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Esto que dice que la sabiduría de Dios también dijo, no es que esto esté citado en otra parte de la Escritura, sino que más bien debiéramos traducirlo de la siguiente manera o entenderlo de la siguiente manera. Por esto, Dios en su sabiduría ha declarado que de ellos, de esta generación, se demandará la sangre de los profetas. Es decir, que el Señor está dando una profecía sobre ellos, sobre lo que ellos también harían
a los profetas y apóstoles que se les enviarían. Y así confirmarían esto que el Señor les está diciendo, que no son mejores que sus padres. Ellos creen que son mejores que los judíos e israelitas del pasado, pero son iguales o peores. Y además les dice que sobre ellos vendrá juicio por esto mismo. Esto es lo que el Señor vuelve a ilustrarles con la parábola que leímos hoy, casualmente. La parábola de los labradores malvados. Ellos se apoderaron de la viña. Y cuando les envió siervos por los frutos, ¿qué hicieron? Los golpearon, los hirieron, los afrentaron, pero no dieron los frutos que el Señor buscaba. Y el Señor les mandó a su hijo. ¿Y qué dijeron? Conspiraron contra él y lo mataron, como leímos en nuestra lectura. Esto que el Señor les dice se empieza a cumplir con él mismo, porque él fue enviado como profeta delante de ellos. Él fue el profeta que Moisés anunció que había de venir y que a él debían oír. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mataron, lo persiguieron, lo ultrajaron. ¿Por qué? Porque les decía una y otra vez que estaban mal y que estaban deshonrando a Dios. Otro ejemplo lo vemos cuando menospreciaron y mataron, por ejemplo, a Esteban. Rápidamente vamos a Hechos, capítulos 6 y 7. Voy a leer algunos pasajes de allí, no los podemos leer todo. En Hechos 6 dice lo siguiente. Hechos 6, 11 al 13. Entonces sobornaron a unos, los que estaban en contra de Esteban, para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahí está, lo están atacando. Él estaba predicando a Cristo y mostrándoles su pecado para que se arrepintieran, y acá están persiguiéndolo, afrentándolo, están diciendo mentiras para llevarlo al concilio. Hechos 7, 51 al 53. En su defensa, Esteban les dice lo siguiente a todos ellos. ¿A quiénes? A los del concilio, a los escribas, a los ancianos, a los fariseos, a los que estaban allí. Les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y bueno, saben que el discurso de Esteban dura todo el capítulo 7, pero acá está confirmando la denuncia del Señor. Él les decía: ay de vosotros, escribas, que edificáis los sepulcros a quienes mataron vuestros padres, que piensan que con embellecerlos y honrarlos, honrar su memoria, están haciendo bien, pero cuando vino el Cristo, hicieron lo mismo que ellos, lo mataron. Y vino Esteban, e hicieron lo mismo que ellos, lo mataron. Y mataron a Jacobo, y encarcelaron a Pedro, y los perseguían. ¿Qué es esto? Esto es que esta generación, como dijo allí Esteban, son duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Y Cristo pronuncia palabras de juicio sobre ellos. Vendrán juicios de Dios a ellos a causa no solo de no escuchar a los profetas enviados, sino también porque los mataron. Además, porque esa generación conocía ya la historia del pasado, conocía las exhortaciones hechas a los antiguos, pero
sacaban pecho y presumían que eran mejores. Es verdad que no se juzgará igual al que peca en ignorancia que al que peca a sabiendas de la maldad. Y ellos están en esta posición. Saben la maldad que Dios les estaba mostrando desde la antigüedad. Y vino Juan el Bautista y les mostraba también su maldad y les decía: víboras, hipócritas, no penséis, ¿cierto? No penséis que escaparéis de la ira venidera, etcétera. Pero ellos seguían pensando que eran mejores que sus antepasados. Esta generación con la que habla el Señor tiene el conocimiento, pero no lo usan como debieran. Se autoexaltan por el conocimiento, pero hacen lo mismo que sus antepasados. Dios juzgará la sangre de todos sus testigos muertos, desde Abel, que testificó adorando a Dios correctamente como el Señor les había enseñado, hasta Zacarías, quien los reprendía por dejar los mandamientos de Dios. Les leo, esto está en Segunda de Crónicas 24, 20 al 22, no lo busquen. Les leo, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. Y Jehová lo vio y lo está demandando acá con la denuncia del Señor Jesús. Sus últimas palabras fueron oídas por Dios. Dios ve a sus siervos que hacen su voluntad y son perseguidos y demandará la sangre de todos aquellos que han sido sus perseguidores. En otras palabras, los perseguidores vendrán a ser perseguidos por la ira misma de Dios. Aprendamos de esto, hermanos y amigos, que tendremos más culpa si rechazamos la palabra predicada por los siervos de Dios luego de conocer la verdad. Aún peor, si en desacuerdo a esta verdad comenzamos a ultrajar, ofender, perseguir, maltratar o matar a los siervos que Dios nos envía. Ellos se creían el pueblo de Dios privilegiado. Ellos creían que estaban haciendo bien, pero estaban ofendiendo a los siervos que Dios les mandaba. No sea que nosotros menospreciemos la palabra predicada y a los siervos que Dios nos manda. De pronto no tengamos la autoridad para llegar hasta este punto de matarlos. Pero si pudiéramos empezar a ofenderlos, a quejarnos contra ellos, a perseguirlos de una u otra manera, a decir a hurtadillas que lo que ellos dicen no es así. Aprendamos también con esto, hermanos y amigos, que podemos estar siendo igual de hipócritas que los fariseos cuando tratamos de embellecer u honrar la memoria de siervos del pasado, de pastores del pasado, de pronto de los puritanos, de los grandes hermanos de épocas anteriores, y aún ser tan o más duros que las ovejas que ellos pastoreaban. Porque muchos, como dicen por ahí, se han vuelto cristianos de redes, del Facebook, que dicen: voy a honrar la memoria de Spurgeon, y ponen una frase muy bonita de Spurgeon, pero no ven que en los mismos sermones de Spurgeon
sus prácticas y su vida está siendo denunciada y señalada como pecaminosa. Tengamos cuidado con esto, de que no caigamos en esta hipocresía. Tercero, la hipocresía de obstaculizar a los que van a Cristo. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, continúa diciendo el Señor. Verso 52. Porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Ya lo vimos, ellos se sentaban en la cátedra de Moisés. Eran maestros de la ley. Y al serlo, tenían la labor y la responsabilidad de enseñar la escritura a otros. Ellos tenían la llave del conocimiento, el poder de abrir las escrituras, la palabra de Dios, la verdad, la luz a las personas, pero prefirieron dar prioridad, como ya vimos también, a las tradiciones de los ancianos, prefirieron dar prioridad a las enseñanzas de hombres que a la palabra de Dios. Ellos mismos no atendieron a la voz de Dios en la escritura, conociéndola. Tenían la llave del conocimiento, pero no usaron la llave del conocimiento que tenían para entrar en una relación adecuada con Dios. Fueron además obstáculo para aquellos que estaban buscando tener una relación con Dios. Y eso es lo que el Señor les denuncia, y eso es una hipocresía. La hipocresía está en que se exaltaban a sí mismos como maestros de Israel, pero en vez de enseñar correctamente el conocimiento de Dios, en vez de tomar la llave y abrirle la puerta a las personas para que se acercaran a Dios por su ley, lo que hacían era oscurecerla. Ellos mismos, aunque tenían la llave del conocimiento, no lograron acceder correctamente a este conocimiento. Ellos mismos eran ignorantes del conocimiento que decían tener y conocer. Ellos malinterpretaban las escrituras. No habían logrado correctamente interpretar lo que el Antiguo Testamento decía de Cristo. No habían visto que el Antiguo Testamento señala al Señor en todas las cosas que quería decir, ¿sí? No habían notado que toda la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento, estaban mostrando a Cristo, tanto que Cristo mismo les tiene que decir en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínense eso. Son los maestros de Israel, los doctores de la ley, que se sientan en la cátedra de Moisés y el Señor les tuvo que decir, vayan y busquen más bien en su Biblia. Vayan y estudien un poquito. Porque allá van a encontrar la vida eterna y porque allá en la Biblia van a ver que dan testimonio de mí los profetas. En últimas, como dice el puritano, los intérpretes son reprendidos por oponerse al Evangelio de Cristo y por hacer todo lo posible para obstaculizar su progreso y su éxito. Porque si tenemos la verdad, la llave del conocimiento para la vida eterna, y no la usamos correctamente, estamos estamos desparramando junto con los enemigos de Cristo. Si recuerdan en un sermón anterior que el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. Y si no usamos la llave del conocimiento, la Biblia, para el mismo propósito que el Señor quiere que la usemos, pues estamos en su contra.
cuidémonos nosotros también de no ser un obstáculo para que las personas vayan a Cristo. Busquemos Santiago, capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Estemos atentos de no autoproclamarnos maestros o de pretender saber más que otros, ¿sí? Haciéndonos a nosotros mejores que ellos cuando puede que estemos cayendo en esta hipocresía de serles obstáculo para acercarse correctamente al Señor. Tener la llave del conocimiento, conocer las Escrituras, enseñarlas es una responsabilidad muy grande para con Dios y esto debemos usarlo correctamente. Esto es especialmente aplicable a los maestros de Biblia, a los predicadores y pastores. Claro que sí. Estamos expuestos todos nosotros al peligro de caer en la hipocresía si no usamos la llave del conocimiento correctamente, si no usamos la palabra de Dios correctamente. Incluso si lo que enseñamos es correcto, pero el énfasis es incorrecto, estamos usando incorrectamente la llave del conocimiento. Si exaltamos más a los hombres o a nosotros mismos en la predicación que a Dios, estamos siendo un obstáculo para que la gente vaya a Cristo. ¿Y cuánto no está pasando esto a nuestro alrededor? ¿Cuánto no en las iglesias, autos llamados pastores y pastoras, profetas y profetizas en nuestra época, lo único que hacen es apartar el oído de sus oyentes de la verdad? Ellos también están siendo denunciados aquí porque tienen la llave del conocimiento, pero ni entraron ni están dejando entrar a los demás, porque ellos desvían la atención de las personas hacia las cosas materiales, hacia ellos mismos, hacia muchas cosas, pero no hacia Cristo. Nosotros como maestros tenemos una gran responsabilidad y es usar el conocimiento correctamente. Y qué triste lo que estas personas están haciendo. Pastores y pastoras a lo largo y ancho del mundo están desviando a las personas. La Biblia dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar, porque están siendo tropiezo a aquellos que están tratando de buscarlo a él. Pero no cantemos victoria. Esto aplica también a, como dijimos anteriormente, a esposos, a padres y a madres. A esposos que se disgustan si sus esposas son más piadosas que él y la empiezan a oprimir, a criticar. Ellos están cayendo en esta hipocresía. Aplica a padres y madres que, teniendo la responsabilidad de guiar a sus hijos en el conocimiento bíblico, tiran lejos la llave del conocimiento y prefieren abrazar la psicología, el humanismo. Ellos también están siendo hipócritas. En general, cualquiera que teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, del Evangelio, la usa incorrectamente, contrario a los propósitos de Cristo, está cayendo en esta hipocresía y no ha entendido lo que dice que conoce. En general, cuando
teniendo el conocimiento del Evangelio, de la salvación, callamos, estamos quitando la llave del conocimiento de Cristo para que otros lleguen a la salvación y la estamos arrojando lejos. Cuando sacamos pecho diciendo que somos cristianos, pero no transmitimos ese conocimiento, estamos siendo hipócritas. Y el pasaje cierra diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Ahí mismo ellos están mostrando que son iguales o peores que sus antepasados. Pero quiero que meditemos en esto por último. Ante la denuncia y la señalación del pecado, hay al menos 2 o 3 posibles respuestas. Una, aquella que la persona se aira contra el predicador. Cuando alguien le muestra a otro su pecado, puede pasar que las personas se airen contra él y le acusen de falso y comiencen a hacer guerra contra él, así como los escribas y los fariseos. Esa es una posibilidad. Esa reacción claramente no es buena. Analice su vida, no sea que ante la denuncia del pecado de hipocresía, lo que haya en su corazón sea ira hacia aquel que señala esto o hacia la Biblia misma o hacia Dios mismo por mostrar esta maldad. Otra reacción puede ser la de la persona que admite su pecado, admite que está cayendo en una maldad, que está siendo hipócrita en este caso, o así sea de otro pecado, admite que está pecando y lo que hace es decir, ya no tengo solución, ya no tengo esperanza, mejor me alejo de Cristo. Esa es una posible respuesta. Algunos de ellos seguramente dijeron, bueno, somos hipócritas, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue lo que aprendimos de nuestros padres, eso es lo que somos, pues sigamos siendo así, nos alejamos de Cristo. Esa es otra respuesta mala, perversa. Pero puede haber también la respuesta de aquel que al señalársele su pecado o su error, admite lo que está pasando, pero no simplemente se quedan allí, o no solo se lamentan por ello, sino que acuden a Cristo como el publicano, no queriendo subir sus ojos al cielo y en oración le dicen, Señor, sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí, y luego se esfuerzan por seguir caminando con Cristo. ¿Cuál de estas 3 reacciones tiene usted? Pueden haber más, pero analicemos estas 3. Que sea Dios obrando en nuestro corazón para que nuestra reacción sea de humillarnos ante Dios, humillarnos y seguir analizando nuestras vidas. Oremos. Padre, damos muchas gracias, Señor, por tu misericordia y por permitirnos venir a ti esta mañana. Rogamos que compunjas nuestro corazón. Rogamos que quites la hipocresía de nosotros, que no permitas que seamos obstáculos, Señor, para otros al acercarse a Cristo. No permitas, Señor, que seamos como estas personas, estos fariseos e intérpretes de la ley, que se creían mejor, Señor, que todos los demás, mejor que otros, pero a la hora de la verdad, Señor, no te estaban siguiendo, no te estaban sirviendo, estaban contradiciendo lo mismo que creían ellos. Señor, perdónanos, porque fácilmente podemos caer en esta situación. Ayúdanos a analizar nuestro corazón y permite que nos arrepintamos y vengamos a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros.
líbranos de crecer en hipocresía. Permite, Padre, que podamos estar esforzándonos por vivir santamente y por hacer lo que tú quieres que hagamos. Ayúdanos en nuestra carrera que tenemos por delante. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Lo rogamos por Él, por tu Hijo amado, oramos. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga.